Que el Señor te bendiga, que seas bienvenido a este espacio, a esta cápsula, donde estamos estudiando los 10 mandamientos a la luz del Catecismo Mayor de Westminster. Básicamente, ¿qué es lo que hace un catecismo? Un catecismo explora, explica, desarrolla la comprensión de tres elementos: el credo de los apóstoles, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Entonces, como iglesias históricas, tenemos el tremendo don y responsabilidad de poder compartir con todos este tesoro que tenemos. El Catecismo Mayor de Westminster es una herramienta para que tú aprendas y desde ahí puedas enseñar a tu familia. Entonces, ¿qué promueve el catecismo? Promueve la sana y recta comprensión de la verdad bíblica en la unidad básica de cada una de nuestras iglesias, la cual es la familia. Entonces te invito a poder profundizar en el catecismo mayor para que luego tú en tu casa, junto con los tuyos, puedas enseñar el catecismo menor, sobre todo a los que son más chicos. Y si eres pastor o responsable de alguna clase, te invito a que puedas estudiar el Catecismo Mayor de Westminster para que puedas cumplir con tus responsabilidades con aquellas personas que te han sido encomendadas con profundidad y lealtad con la palabra de Dios. Bien, pues hoy día vamos a ver la segunda parte de las implicaciones del primer mandamiento. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el párrafo número 105 hace la siguiente pregunta: ¿qué pecados prohíbe el primer mandamiento? Antes de responder esta pregunta, vamos a orar a este Dios que nos ama. Bendito Dios, Padre bueno, queremos adorarte, queremos levantar en alto solamente tu nombre, reconociéndote a ti como el único soberano de todas las cosas. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces en que no te hemos adorado como tú nos pides que lo hagamos. Te pedimos perdón por todas las veces que faltamos a este deseo tuyo de que nuestro corazón te pertenezca totalmente. Pero nos refugiamos, Señor, en Jesucristo, quien sí lo hizo y que nos justificó por pura gracia. Te rogamos, Señor, de que nos hagas cada día más conscientes de nuestra condición, de nuestra necesidad de ti, y de esa forma, desde la humildad, podamos ser auténticos adoradores tuyos. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues veamos lo que dice el catecismo con respecto a las cosas que prohíbe el primer mandamiento. Los pecados prohibidos en el primer mandamiento son el ateísmo, esto es, negar o no tener a Dios. Vamos haciendo comentarios a la medida que vamos leyendo. Esto es particularmente complejo porque el ateísmo, si bien es cierto, es una realidad ineludible en nuestra cultura y también en el momento en que se escribió el catecismo en el siglo XVII, también implica una realidad misteriosa. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros sabemos de que una persona cree en Dios por obra del Espíritu Santo en su corazón. El creer en Él es ya de por sí un misterio. Por lo tanto, en vez de condenar, y esto nos pasa a nosotros, a todas las personas que no creen en Dios, es mejor y mucho más útil y de hecho más edificante para el crecimiento espiritual de cada persona preguntarse si yo de verdad soy creyente o soy un ateo maquillado. Es muy fácil ser un ateo
eh, travestido de creyente. ¿Por qué lo digo? Porque basta que tú hayas nacido en una familia creyente y que tú seas culturalmente un creyente, sin serlo de corazón. Es sumamente fácil de que tú te hayas casado con una creyente o con un creyente y que en el proceso del convivir, tú para llevar la fiesta en paz, te trasvistas, incluso engañándote a ti mismo, en creyente. Entonces, más que apuntar a los otros, que pueden ser efectivamente ateos, yo creo que es mucho mejor preguntarse si uno es ateo. Y ya has podido deducir de que el ateísmo, en su última instancia, no es tan, el ateísmo al que me estoy refiriendo, no es tanto la negación de la idea de Dios, sino que más bien la ausencia de la experiencia de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí el catecismo hace una obra de pedagogía del propio corazón. Y créeme, eso es mucho más provechoso. Y en definitiva, el que es ateo, habría que preguntarse por qué es ateo. Yo me acuerdo que cuando hacía clases, estaba con los muchachos de enseñanza media. Y uno de ellos le gustaba el death metal. El death metal, para las personas que no sepan, es un estilo de rock pesado, muy oscuro, que surge en Noruega y se hizo famoso en los años 90, fruto de que algunos grupos de rock, death metal, quemaban iglesias. Era interesante escuchar los argumentos de aquellas personas que perpetraban estos atentados. Por cierto, horribles, porque quemar una iglesia en Noruega de 400 años era un crimen lesa humanidad, una cosa horrorosa. Pero es interesante escuchar el argumento que tenían ellos. Ellos decían, ¿cómo yo voy a creer en un Dios en cuyo nombre se perpetraron crímenes en contra de mis antepasados? ¿Cómo ellos fueron obligados a convertirse a filo de espada? Entonces, ese acto de negación de Dios, del Dios cristiano o de la religión cristiana, y más aún de la religión institucionalizada como cristiana, había un acto de reconocimiento al Dios verdadero. ¿Por qué digo eso? Porque esas personas que hacían estos delitos, en alguna forma sospechaban el valor de el amor de Dios, que contradecía ese acto eh, horroroso de los príncipes noruegos, entre ellos Olaf, que es santo para los ortodoxos, católicos y algunos luteranos y anglicanos. San Olaf, patrono de Noruega, y que se representa con un hacha. Con eso queda claro. ¿Te das cuenta? Es interesante eso. Antes de juzgar el decir de un ateo, hay que preguntarse por qué es ateo. Y posiblemente detrás de esa razón, por decirlo de alguna forma, hay un asomarse de la gracia común. Entonces, ojo con eso. También dice de que otra forma o sea, otra cosa que prohíbe este primer mandamiento es la idolatría. O tener o adorar muchos dioses, que es el politeísmo. O algún otro como el verdadero Dios o en lugar de él. No tenerlo ni confesarlo como Dios y en nuestro Dios. Aquí un detalle. Ya hemos dicho, ayer decíamos de que el politeísmo o esta idolatría plural que se da en nuestra sociedad tiene muchos nombres. Y básicamente la idolatría es poner algo que no es Dios en el lugar de Dios. Sin importar
lo virtuoso que eso aparezca. Empecemos por lo básico. Claramente que es un acto idolátrico rendirle culto a una piedra o a una escultura o a un ícono bizantino. Es un acto idolátrico. Por lo muy bello que sea, es idolatría. Pero también es idolátrico poner en el lugar de Dios a nuestra familia. Es, también es idolátrico poner en el lugar de Dios a nuestro país. Y también es idolátrico poner en el lugar de Dios a nuestra religión. ¿Te das cuenta? Entonces, cosas buenas pueden convertirse en ídolos. La religión, cuando desplaza de su lugar a Dios, la observancia religiosa, la búsqueda de identidad más que adoración, puede convertirse en idolatría. Igualmente, el amor a la familia, cuando es puesta en el lugar de Dios, o el patriotismo, o peor, el nacionalismo o el chauvinismo. ¿Cuántos horrores, cuántos crímenes se han cometido en nombre de aquello que llaman patria? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando cualquier ideología, cualquier idea, cualquier cosa, incluso buena, es colocada en lugar de Dios, eso es idolatría. Entonces, eso también está condenado, prohibido por el primer mandamiento. La ignorancia de las cosas de Dios también es algo que está prohibido. El olvido de las cosas de Dios, las falsas aprehensiones, aquí podrían caber las supersticiones. No voy a dar muchos detalles, pero hay personas que el día Viernes Santo no se bañan por miedo a que en la hora de su muerte puedan estar ciegos. Es una superstición disfrazada de una piedad mal entendida. ¿Te das cuenta? Entonces esas prácticas surgen únicamente de la ignorancia que prohíbe este mandamiento. Las opiniones erróneas con respecto a Dios, los pensamientos indignos y malvados con respecto a Él. Aquí obviamente está el tomar con liviandad nuestra reverencia que debiéramos tener ante Dios. El no tener temor reverencial delante de Él es un acto que sin lugar a dudas viola este mandamiento. Las opiniones erróneas, los pensamientos indignos y malvados con respecto a Él, como decíamos recién. Investigaciones curiosas y atrevidas tocante a sus secretos. Es un pecado ir más allá de lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Yo no sé si es verdad esta cita, pero porque hay muchas citas de Agustín que son falsas, pero el contenido es muy bueno. Dice que una vez le preguntaron a Agustín qué hacía Dios antes de crear el universo, y él habría respondido que estaba planificando los castigos en el infierno para aquellas personas que hacían preguntas estúpidas. Esto no es un deseo de desanimar la investigación, pero sí de orientarla en la piedad. Es decir, ¿qué es lo que anhela creer un creyente? Solamente aquello que Dios ha revelado en su palabra. Cualquier ánimo de curiosidad atrevida tocante a sus secretos es pecado. Toda profanación, odio a Dios, amor a sí mismo, cuando tú te pones en el lugar de Dios, búsqueda de lo suyo propio y todos los demás estados desordenados e inmoderados de nuestra mente,
voluntad o afecto sobre otras cosas que nos apartan de Él totalmente o en parte. Es decir, cuando los deseos de tu corazón están desordenadamente volcados hacia la criatura en vez del Creador, tú estás faltando. Yo estoy faltando a este primer mandamiento de tener solamente adoración al único Dios verdadero. Cuando tú pones en tu agenda a ti mismo como primera prioridad, es un claro ejemplo de la corrupción de nuestro corazón. La credulidad vana, es decir, la creencia superficial. Chuta, aquí es complejo esto porque yo me pregunto hasta qué punto nuestras iglesias eh, dan lugar a espacios de profundidad en nuestra relación con Dios. Y ciertamente es algo que debemos estar constantemente revisando. A veces decimos, sí, soy creyente, pero soy un creyente con rastrillo o con picota. ¿Se entiende? Somos creyentes superficiales. Nuestra experiencia con Dios es amplia, pero con 1 centímetro de profundidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es una cosa que debemos analizar profundamente. Cosa de arrepentirnos de esa forma de pecar contra este primer mandamiento y solucionarlo. La herejía, el error, la desconfianza, la desesperación, la incorregibilidad e insensibilidad bajo sus juicios, dureza de corazón, orgullo, presunción, seguridad carnal, tentar a Dios, usar medios ilícitos y confiar en medios lícitos. No sé lo que dice. Y confiar en medios lícitos, no sé lo que significa eso. Me reconozco mi ignorancia. Goces y delicias carnales. Un deseo corrompido, ciego, indiscreto, tibieza, frialdad de las cosas de Dios. Alejarnos y apostatar de Dios. Orar o dar algún culto religioso a los santos ángeles o alguna otra criatura. ¿Se dan cuenta el grado de precisión de esta respuesta es muy amplia? Yo creo que tendríamos que tomar mucho tiempo en analizar cada detalle. Pero quisiera poner énfasis en una cosa que mencionó Martín Lutero en el Catecismo Mayor que él escribe sobre el credo, el Padre Nuestro y los mandamientos. A la hora de responder en qué consiste el primer mandamiento, él dice en poner nuestra confianza en él. Él es bastante más simple, pero también más agudo y hasta más pesado, me atrevería a decir, como en el estilo muy propio de Martín Lutero. Él dice, ¿en quién tienes confianza? ¿Tienes confianza en Dios, de quien provienen todas las cosas? ¿O tienes puesta tu confianza en la bolsa de tu dinero? Y es una pregunta terrible cuando en el Catecismo Mayor nos cuestiona diciendo, cuando tú tienes la bolsa llena, ¿cómo está tu corazón? ¿Se siente pleno? Chuta, y ahí nos pega a todos, cuando estamos recién pagados, hasta el día cuarto del mes. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te das cuenta? En ese momento, la confianza que tú depositas en tu tarjeta de débito, en tu chequera, en tu, ¿cómo se llama? En tu billetera, en tu bolsa del oro. Eso es tu Dios. Entonces, en estos momentos complejos que estamos viviendo, uno peca mucho, porque dice, chuta, no va a alcanzar la plata para fin de mes, porque quedé sin trabajo, porque hay menos trabajo. ¿Te das cuenta? O me puedo enfermar y tengo miedo. No, no estoy diciendo no te cuides,
que seas precavido en no enfermarte tú y enfermar a los otros, sino que el temor desmedido, la falta de confianza delante de Dios, eso también es pecado. Y pecado contra este mandamiento. Ahora, uno podría aquí decir, bueno, el culto religioso a los santos y ángeles, o alguna otra criatura, y uno piensa de inmediato en, no sé, pues, hinduistas, tribus en medio del Amazonas, personas que profesan la fe cristiana, pero que rinden algún tipo de veneración a las imágenes. Y obviamente, nosotros como protestantes somos muy claros con respecto a eso. Nosotros no hacemos ningún tributo a ninguna criatura. Yo recuerdo que mis hijas, cuando eran más chiquititas, mucho más chiquititas, en el jardín infantil donde estudiaban, rezaban el ángel de mi guarda. Y me preguntaron si era bueno rezar el ángel de mi guarda, porque ellos lo querían integrar en el culto familiar. Yo le dije que no, porque el ángel de la guarda, cosa que no sabemos si existe, porque la Biblia no habla de ángeles de la guarda, y eso lo vamos a ver quizá alguna vez, eh, no sabemos si existe el ángel de la guarda, eso ya de partida ya sería errónea la práctica. El ángel, los ángeles en general son criaturas, no son el creador. Y nosotros no le oramos a nadie, sino que solamente al hacedor de todas las cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, ni a los hombres y mujeres que fueron creyentes en la antigüedad les oramos. Por ejemplo, yo amo a María y tengo el deseo muy profundo de que cuando resucitemos juntos, porque yo creo que María hoy día está muerta y que va a resucitar, cuando resucitemos, yo me voy a encontrar con María y voy a decir, María, te pasaste. Eres maravillosa. Fuiste un gran ejemplo y consuelo en mi vida con las cosas que tú hiciste, por haber sido una fiel creyente. Pero voy a hablar con ella ahí, cuando resucitemos, cuando ella resucite, cuando yo resucite. No ahora, porque ella ahora está muerta. Igual que Francisco de Asís, a quien quiero mucho, o Tito Bransma, a quien también quiero mucho, o Juan Calvino, a quien también me cae muy bien. Pero no voy a hablar con ellos porque ahora están muertos. Y hablar con los muertos es algo que eh, la Biblia maldice, prohíbe. ¿Te das cuenta? Entonces, con respecto a eso, eh, dice, al hacer, mire qué hermoso esto, qué importante, hacer a los hombres señores de nuestra fe y conciencia. Hacer a los hombres señores de nuestra fe y conciencia. Solamente Cristo es dueño de tu conciencia. Solamente a Cristo tú le debes la obediencia de tu intimidad. A ningún hombre, ni pastor, ni sacerdote, ni obispo, ni papa, ni candidato a la presidencia, ni presidente. Yo veo los últimos años como han salido algunos falsos mesías que ya se están resquebrajando y cayendo pedazos, que se denominaban adalides de los valores del cristianismo. Mentira. Poner en ellos nuestra confianza es un acto de violación del primer mandamiento. Qué triste. Bueno, no poner a nadie como Señor de mi fe y de mi conciencia. A nadie. La relación con Dios es directa a través de Jesucristo solamente. El único mediador entre Dios y los hombres, el único rey, es el Señor Jesús. Entonces no llames Señor a nadie. A nadie. Nadie es Señor. Solamente Jesús. ¿O usted cree de que a los cristianos en los primeros siglos los mataban por lindo? No, los mataban porque ellos se negaban a adorar al César, a reconocer al César como su Señor. Ni en política ni en religión no hay un Señor que sea capaz de velar por sobre tu conciencia
y sobre tu fe. ¿Te das cuenta? Entonces, ojo con eso. El menosprecio y el desdén de Dios y de sus mandamientos, resistiendo o entristeciendo a su espíritu, descontento o impaciencia por sus disposiciones, acusándolo locamente por los males que él nos manda, atribuir la alabanza de algo bueno de lo que nosotros seamos, tengamos o hagamos a la fortuna o a los ídolos. Es decir, todo lo bueno proviene de Dios y es solamente a Él a quien debemos adorar en cuanto a todas estas bendiciones. No es a tal o cual acto o superstición o manda o lo que sea. Solamente a Dios. Y ojo, no atribuir tampoco a nosotros una obra buena. Claro, uno cuando obra en obediencia a los mandamientos, uno colabora con el Espíritu Santo, pero la alabanza es para Él. ¿Te das cuenta? El soli deo gloria se ve claramente expresado en esta parte de la explicación. Solamente a Dios la gloria. Solamente a Él, a nadie, a ninguna criatura, ni a nosotros mismos, solamente a Él. Entonces, te das cuenta de que son tantas las formas en que podemos faltar a estos mandamientos. Son tantas las formas en que nosotros podemos caer y vamos a seguir cayendo. Pero la idea es que tú, colaborando con el Espíritu Santo, cada vez caigas menos y puedas crecer en este proceso de la santificación. El último párrafo de este mandamiento dice: ¿qué nos enseña especialmente las palabras delante de mí contenidas en el primer mandamiento? Este en el párrafo 106. Dice: en estas palabras delante de mí o ante mi rostro, contenidas en el primer mandamiento, se nos enseña que Dios, que ve todas las cosas, las toma especialmente en cuenta y desagrada mucho del pecado de tener otro Dios, de modo que esta razón puede ser un argumento para disuadir al hombre de cometerlo y agravarlo como una de las provocaciones más impúdicas, como también para persuadirnos a obrar todo lo que hacemos en su servicio como a su vista. Tal vez tú has escuchado la expresión que es muy frecuente en los círculos presbiterianos: coram Deo. Coram Deo significa que todo lo que hacemos está delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, la mayor conciencia de que estamos delante de Él, de su rostro, de alguna forma nos anima. Primero, por el amor. Y en segundo lugar, también por el temor a no infringir estas cosas que van a ser para Él de desagrado. ¿Te das cuenta? Este primer mandamiento es tan importante, tan esencial. Y te invito a que en este tiempo complejo podamos vivirlo. Fundamentalmente, como decíamos recién, a partir del principio de la confianza. Demostramos que tenemos a Dios como único Dios cuando confiamos en Él. El trabajo no pone el pan sobre nuestra mesa. Nosotros no ponemos nuestro pan sobre nuestra mesa. Es Dios que lo pone. Es Él quien provee de todo para los que son suyos. Entonces, adoremos confiadamente y con humildad a este Dios que es el único digno de nuestra alabanza. Oremos. Padre eterno, queremos bendecirte, Señor, porque tú eres el
único, digno de toda adoración. Te suplicamos, Padre, que tú seas enviando a nuestros corazones la fuerza transformadora, la fuerza fecunda de tu Espíritu Santo, para que crezcamos y mejoremos en la obediencia a este mandamiento que te tiene a ti como único bien, como única verdad, como única belleza. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser totalmente tuyos. Que nuestra confianza, Señor, esté en Jesús, quien está delante de ti, intercediendo por nosotros pecadores. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que nuestro Dios te bendiga.